En la opinión de Daniel Osorio, en Antorcha TV. Los antorchistas ya manifestamos nuestra posición en torno al conflicto que existe en el Medio Oriente, es decir, la desigual y permanente guerra que hay entre Israel y Palestina. La nueva embestida del Estado israelí en contra de Palestina fue a partir del pasado 7 de octubre, cuando un grupo de militantes palestinos encabezados por Hamas lanzara desde la Franja de Gaza un ataque contra Israel. Los combatientes de Hamas lograron burlar el mayor servicio de inteligencia del planeta, que es el israelí, y consiguieron penetrar en comunidades de Israel cerca de la franja, matando residentes y capturando rehenes. La cifra de muertos israelíes en ese entonces fue poco más de 900 personas y el número de rehenes superior a 100. Esto motivó para que Israel respondiera con ataques masivos sobre la Franja de Gaza, que hasta ahora, según el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de víctimas mortales asciende a más de 10.000 personas, incluyendo miles de niños y muchos heridos, cerca de 23.000 heridos o más. Además, cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares desde que comenzó el conflicto este pasado 7 de octubre. Como vemos, compañeros y amigos, a estas alturas del conflicto, el pueblo más dañado y con miles de muertos y heridos es el palestino. Y no es para menos, puesto que Israel, como todos sabemos, es un estado rico que posee uno de los ejércitos más poderosos y letales del mundo. Y además de que está respaldado por Estados Unidos. Mientras que Palestina es un pueblo muy humilde y asediado, al que se le viola toda clase de derechos. Si esto es así, y los que dirigen el grupo Hamas, que por cierto gobiernan la Franja de Gaza, ¿por qué decidieron atacar a Israel? ¿Por qué lo hicieron si sabían que les tocaba todas las de perder? Pues bien, muchos analistas serios han dicho que este ataque de Hamas a Israel obedece pues a la férrea lucha de resistencia de los palestinos a ser borrados del mapa, a su derecho de vivir en paz y en mejores condiciones. También para hacerse notar que el mundo los voltea a ver, que ahí siguen sufriendo actos inhumanos en su propia tierra, de la cual Israel los ha desplazado poco a poco a tal grado que desde el 100% de su territorio, hoy día tan solo poseen el 5%, lo que es propiamente la Franja de Gaza, que es lo que pueden controlar los palestinos propiamente dicho, donde viven 2.3 millones de personas en condiciones verdaderamente inhumanas. La Franja de Gaza, que es un lugar muy lejano de aquí, más de 12.000 kilómetros nos separan de ellos, pero la Franja de Gaza, pudiendo decir así, a grosso modo, es un territorio aislado, densamente poblado, que desde el 2007 Israel impone un bloque o un bloqueo por mar, por tierra, por aire, por lo que algunos especialistas le han llamado una prisión a cielo abierto. Es decir, ahí están prisioneros los israelitas, los palestinos, y aunque vivan en un lugar propiamente como su tierra, están presos en una zona donde no entra ni el aire, por decirlo así. Gaza tiene tan solo una superficie de 306 kilómetros cuadrados. Esto es algo así como si habláramos de la superficie que tiene la ciudad de Puebla, que tiene más o menos 546 kilómetros cuadrados, la ciudad de Puebla, o sea, el municipio poblano. Bueno, pues Gaza
que es un estado, es un país, pudiéramos decir así, tiene solamente 306 kilómetros cuadrados con 2.3 millones de gentes viviendo ahí. Esto pudiéramos decir que son 59 kilómetros con frontera con Israel, es decir, Israel casi hace una L con la Franja de Gaza, 13 kilómetros en su frontera con Egipto y el resto colindan con el mar Mediterráneo, donde por supuesto pues no va para salir, no se van a ir por el mar Mediterráneo, es decir, están prácticamente sitiados los palestinos. La economía de Gaza hasta antes del devastador ataque israelí tenía una tasa de desempleo superior al 46%, de acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorros de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Más del 80% vivía en situación de pobreza y el Programa Mundial de Alimentos considera que el 63% de los habitantes estaban en inseguridad alimentaria. Eso, insisto, antes de los ataques del 7 de octubre. Además, según las mismas Naciones Unidas, allí vivían 600,000 refugiados en 8 campamentos. Y también se calculó en aquel entonces, antes de este fatal ataque de Israel contra la Franja de Gaza, que el 95% no disponía de agua potable y según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la mayoría de las casas solo tenían electricidad 3 horas al día. Por si esto fuera poco, compañeros y amigos, el 9 de octubre, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció un asedio completo contra la Franja de Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin gas, es decir, todo cerraron, todo, absolutamente todo para los habitantes de la Franja de Gaza, como parte de la represalia de los israelíes tras el ataque de Hamás contra la población de Israel. Es decir, si antes estaban mal, hoy están condenados a morir de frío, por falta de salud, por falta de comida, por falta de muchas cosas. Están condenados los palestinos por Israel a morir prácticamente en su tierra. El Estado de Israel, por su parte, es un estado de apartheid, es decir, de segregación y exclusión racial, que despojó y movilizó forzosamente al pueblo palestino. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo se llegó históricamente hablando? Theodor Herzl y Max Nordau, sobre la base de la existencia de un antisemitismo objetivo en la sociedad occidental, elaboraron ese famoso proyecto de establecimiento de un pueblo judío y la fundación de un estado para los judíos que se encontraban dispersos por todo el mundo. En todos lados había judíos, por lo que ya sabemos del ataque de Hitler contra los judíos, y estaban dispersos por el mundo, que huyeron después para no ser pues propiamente desaparecidos por Hitler. Y bueno, este proyecto, denominado como sionismo, según Edward Said, se consideraba que se debía reclamar un territorio prometido originalmente por Dios al pueblo judío. Esta idea trascendental de que el territorio palestino existía un vínculo espiritual entre Dios y el pueblo judío, eludió que allí en ese territorio, para su mala suerte, ya estaba poblado por un pueblo que se autodenominaba Palestina y que durante cientos de años habían habitado la región, un pueblo cultural, económico, social y políticamente se identificaba con la tierra que labraba, hablaba árabe y en su mayoría profesaba el Islam.
La tarea del sionismo entonces fue la de convertir el territorio de Palestina en un estado judío, sin considerar los deseos, las aspiraciones y la vida de la mayoría árabe palestina que habitaba esa zona. Esto implicó, desde luego, la negación de la existencia de un pueblo autóctono, su destrucción, su bloqueo y su confinamiento. Y sorprendentemente contó con un gran apoyo de la mayoría de las potencias imperialistas que veían con muy buenos ojos la imposición de un Estado occidental, porque eso era. Israel iba a ser un Estado que estaba proponiendo el Occidente para controlar el peligroso y rebelde Medio Oriente. Así que Israel se aprovecha de su poderío económico y militar, así como del respaldo de Estados Unidos para atacar a la población civil de la Franja de Gaza. Matan niños, matan mujeres, matan ancianos, atacan hospitales, a escuelas, a campamentos de refugiados. Es decir, están cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino, bajo el pretexto de que los terroristas de Hamás se esconden en la población civil. A pesar que desde el 7 de octubre Israel ha gastado millones de dólares en inundar las principales plataformas digitales como YouTube, Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, e incluso diseñó juegos para móviles y aplicaciones con el famoso profesor de idiomas Duolingo para hacer creer al mundo, pero sobre todo a los habitantes de los países de Occidente, que ellos tienen la razón. El mensaje abrumador de la campaña fue que jamás son terroristas vinculados a ISIS y que Israel, una democracia moderna y secular, se está defendiendo de la agresión extranjera. Eso es lo que querían que la gente pensara para que los apoyara. Pero los ciudadanos del mundo bien nacidos ya no nos tragamos el cuento de Israel y de Estados Unidos. Ya se conoce el largo penar del pueblo palestino, que tiene más de 75 años sufriendo. El mundo exige alto al genocidio del pueblo palestino. En diferentes partes del globo, incluido Washington, capital de Estados Unidos, y Jerusalén, capital de Israel, así como en otras importantes ciudades de Occidente y de otros continentes del mundo, miles y miles de ciudadanos libres han salido a las calles a manifestar su solidaridad con Palestina, porque es un pueblo subyugado y marginado que tiene derecho como todos a vivir en paz. Los antorchistas también somos solidarios con Palestina y seremos solidarios con cualquier pueblo perseguido y explotado o avasallado por los poderosos. Somos parte del gran movimiento internacional de los pobres del mundo y lo decimos con orgullo. Nos sumamos al reclamo para que se detenga la masacre de los niños, mujeres y ancianos de Palestina e invitamos a todos los luchadores sociales a unirse como un solo hombre para que luchemos por el bien de la humanidad que sufre y que es perseguida y asesinada. Todos deseamos que Palestina sea libre y así será si todos mantenemos la presión sobre los poderosos del mundo para que liberen a Palestina. Antorcha TV.